Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en los sistemas reproductores, el masculino y el femenino. Tenemos aquí varios apuntes, guías, descripciones, material interesante. Sí, bastante completo, listo para desglosar. La idea es esa, ¿no? Ver las partes clave, cómo funcionan y sobre todo cómo se conectan. Queremos encontrar esas conexiones, esos datos que, bueno, sorprenden. Exacto. ¿Como ese que comentabas antes de empezar? Ah, sí. Fíjate, para empezar con algo curioso. ¿Sabían que los testículos necesitan estar un poquito más fríos? O sea, no a la temperatura normal del cuerpo. Ajá, ¿un poquito menos? Unos 2 a 3 grados Celsius menos. Algo así como 34 grados. Parece poco, pero es vital para que se formen bien los espermatozoides. Ya veremos cómo se las arregla el cuerpo para eso. Bueno, vamos a ello. Empecemos por el masculino, si te parece. Perfecto. El sistema masculino. Su función principal, producir los gametos, o sea, los espermatozoides. Pero también funciona como glándula, produciendo testosterona. Y tiene partes externas, como los testículos y el pene, y otras internas, conductos y glándulas. Exacto. Y el centro de todo son los testículos, las gónadas masculinas. Están fuera, en el escroto, y eso no es casualidad. Es por la temperatura que mencionabas. Claro, los 34 grados. Justo. Esa bolsa, el escroto, es como un termostato y tiene ayuda de dos músculos. El dartos, que está en la piel, y la arruga para conservar calor si hace frío. Ah, por eso se encoge. Eso. Y el cremaster, que es otro músculo que puede subir los testículos, acercarlos al cuerpo si necesitan calor o bajarlos si necesitan enfriarse. Es un sistema de regulación, bueno, bastante preciso. Muy ingenioso, la verdad. Y si miramos dentro del testículo, está envuelto por una capa fuerte, la túnica albuginia, y dividido como en secciones, lobulillos, 200, 300 más o menos. Y dentro de esos lobulillos. Ahí está la fábrica. Los túbulos seminíferos. Son tubos muy finos y enrollados. Aquí es donde unas células madre, las espermatogonias, empiezan a dividirse y transformarse en espermatozoides. El inicio del proceso. Exacto. Pero no están solas. Hay otras células importantísimas, las células de Sertoli. Son como las cuidadoras. Cuidadoras. ¿En qué sentido? Pues mira, hacen varias cosas. Nutren a las células que se están convirtiendo en espermatozoides, las protegen formando una barrera, la barrera hematotesticular, para que el sistema inmune no las ataque. Espera, ¿el sistema inmune podría atacarlos? ¿Por qué haría eso el cuerpo con sus propias células? Es una excelente pregunta. Resulta que los espermatozoides empiezan a formarse en la pubertad, mucho después de que el sistema inmune aprendió a reconocer lo que es propio. Ah, claro. Entonces, los espermatozoides tienen proteínas en su superficie que el sistema inmune nunca vio antes y podría identificarlas como extrañas. Esa barrera es fundamental para aislarlos. Entendido. Qué delicado equilibrio. Y las células de Sertoli también secretan una hormona, la inhibina, que ayuda a regular la producción de espermatozoides mandando una señal a la hipófisis. ¿Y la testosterona? ¿Dónde se produce? Ahí vamos. Entre los túbulos seminíferos hay otro tipo de células, las células de Leydig. Esas son las que fabrican la testosterona. Ok. Y responden a una señal que viene de la hipófisis, la hormona LH, que en hombres a veces también se llama ICSH. La LH les dice, produzcan testosterona. Fascinante la especialización. Bueno, una vez formados los espermatozoides, ¿qué caminos siguen? Parece que tienen un viaje por delante. Y vaya si lo tienen. Desde los túbulos seminíferos pasan por unos conductos cortitos, los túbulos rectos, y llegan a una especie de red, la red de Testus o red de Haller. ¿Una red? Sí, como un centro de distribución. De ahí, a través de los conductos eferentes, llegan al epidídimo. El epidídimo. Ese suena importante. Lo es, y es increíble. Es un tubo único pero larguísimo. Puede medir entre 5 y 7 metros. Todo enrollado pegadito al testículo. 7 metros. ¿Para qué tanto tubo? Pues es su campo de entrenamiento. Los espermatozoides salen de los túbulos aún inmaduros. Necesitan ese recorrido largo por el epidídimo para madurar, para volverse móviles y, sobre todo,
para adquirir la capacidad de fecundar. O sea que ahí aprenden a nadar y a hacer su trabajo. Algo así, maduran completamente ahí. Entendido. ¿Y después de ese entrenamiento intensivo? Continúan por el conducto deferente, otro tubo, de unos 40 centímetros más muscular. Sube desde el escroto, pasa por la ingle y entra en la pelvis. ¿Es ese el que se corta en la vasectomía? Exactamente. Al cortar y sellar el conducto deferente, los espermatozoides ya no pueden salir del epidídimo y llegar al semen. Tiene lógica. ¿Y a dónde va ese conducto deferente? Bueno, cerca de la vejiga se une con el conducto que viene de la vesícula seminal. Juntos forman el conducto eyaculador. ¿Otro conducto más? Sí, pero este es corto. Atraviesa la próstata y desemboca en la uretra. La uretra, que también sirve para la orina. Justo. La uretra tiene una parte que pasa por la próstata, prostática, Ujú. un tramo cortito, membranosa, y luego la parte que recorre el pene, peneana o esponjosa. Y esa es la peculiaridad en el hombre. La uretra es vía común para orina y semen. Es urogenital. Ok, tenemos el camino. Pero los espermatozoides no viajan solos, ¿verdad? El semen es más que solo espermatozoides. Para nada. Necesitan un vehículo líquido, nutrientes, protección. Ahí entran las glándulas accesorias. Primero, las vesículas seminales. Son un par, están detrás de la vejiga. ¿Y qué aportan? Mucho, como el 60% del volumen del semen. Su líquido es alcalino, para contrarrestar la acidez de la vagina, y es rico en fructosa. Fructosa, azúcar. Sí, es el combustible, la energía para que los espermatozoides puedan moverse. También tiene prostaglandinas. Vale. ¿Qué más? Luego está la próstata. Es una glándula única, con forma como de castaña, debajo de la vejiga, rodeando la uretra. Esa es conocida. Sí, bastante. Aporta como un 30% del semen. Su líquido es más lechoso y puede ser un poco ácido o alcalino. Contiene ácido cítrico, también para energía, calcio y enzimas importantes. ¿Enzimas? Sí, como la fosfatasa ácida y una llamada fibrinolicina, que ayuda a que el semen, que sale algo espeso, se licúe después de un tiempo. Y un apunte, es muy común que la próstata crezca con la edad, la hiperplasia prostática benigna. No es cáncer, pero puede dar problemas al orinar porque aprieta la uretra. Dato importante. ¿Falta alguna glándula? Sí, las glándulas bulbouretrales, o de Cowper, son dos, chiquitas, como un guisante a los lados de la uretra membranosa. ¿Y esas qué hacen? Secretan un moco alcalino justo antes de la eyaculación. Su función es lubricar la punta del pene y limpiar la uretra de restos de orina ácida, que podría dañar a los espermatozoides. Hay otras aún más pequeñas, como las de Litre y Tyson. Pero estas tres, vesículas, próstata y Cowper, son las principales. Entonces, el semen es la mezcla final. ¿Espermatozoides? ¿Cuántos has dicho que es normal? Lo normal es tener entre 60 y 120 millones por mililitro. Si baja de 15 millones, ya se habla de oligospermia. Muchísimos. Bueno, espermatozoides más los líquidos de las vesículas seminales y la próstata. Todo junto da un pH alcalino, entre 7.2 y 7.8. Ah, y el dato curioso que encontramos. Tiene un antibiótico natural, la seminalplasmina. Exacto. Protege contra bacterias. Muy completo. Nos faltó hablar del órgano externo, el pene. ¿Cierto? El pene es el órgano copulador. Su estructura se basa en tejido eréctil. Son como esponjas que se llenan de sangre. Hay 3 cilindros de este tejido. 2 cuerpos cavernosos arriba y un cuerpo esponjoso abajo, que rodea la uretra y forma la punta, el glande. ¿Y el prepucio? El glande normalmente está cubierto por el prepucio, un pliegue de piel. La erección es un proceso vascular. El sistema nervioso parasimpático relaja las arterias. Los cuerpos cavernosos se llenan de sangre-presión y eso causa la rigidez. ¿Y la eyaculación? La eyaculación es distinta. Tiene 2 fases. Primero, la emisión. Contracciones musculares empujan el semen hacia la uretra, dentro de la próstata. Y luego la expulsión. Contracciones rítmicas de los músculos de la base del pene lo expulsan al exterior. Bien. Creo que hemos cubierto bien el sistema masculino. Producción y entrega. Ahora, pasemos al femenino, que funciona con una lógica diferente, ¿no? Más cíclica. Totalmente. El sistema femenino tiene otras funciones.
Producir ovocitos, claro, pero también secretar hormonas como estrógenos y progesterona, permitir la fecundación y, súper importante, albergar y nutrir el desarrollo del embrión y feto durante el embarazo hasta el parto. También tiene partes externas, la vulva, e internas. Empecemos por fuera, por la vulva. Perfecto. La vulva es el conjunto de genitales externos. Incluye el monte de Venus, que es esa zona de tejido graso sobre el hueso púbico. Luego están los labios mayores. Esos son los pliegues más externos. Sí, son pliegues de piel más grandes, con vello, que protegen lo que hay dentro. Son homólogos al escroto masculino. Vienen del mismo origen embrionario. Interesante. ¿Y dentro de los mayores? Están los labios menores. Son pliegues más finos, sin vello, pero con muchas terminaciones nerviosas. Rodean un espacio que se llama vestíbulo. ¿Qué encontramos en el vestíbulo? Varias cosas. Adelante, donde se unen los labios menores, está el clítoris. Es un órgano pequeño pero muy sensible, hecho de tejido eréctil como el pene, y de hecho es su homólogo. También viene del mismo origen. Exacto. Y en el vestíbulo también está la salida de la uretra, el meato uretral y la entrada de la vagina. Además, ahí desembocan dos tipos de glándulas. Más glándulas. Sí. Las glándulas de Bartholin, que producen un líquido lubricante durante la excitación sexual. Y las glándulas de Skene, que están cerca de la uretra, secretan moco y se consideran homólogas a la próstata. Homólogas a la próstata. ¿Qué lo diría? La biología tiene esas cosas. Y bueno, a veces la entrada de la vagina está parcialmente cubierta por el himen, una membrana delgada. Muy claro ese mapa externo. Si vamos hacia adentro, ¿qué sigue? La vagina es un conducto muscular, elástico, de unos 7 a 9 centímetros de largo. Conecta la vulva con el cuello del útero. ¿Y sus funciones? Es el órgano donde se deposita el semen en la cópula, es el canal por donde sale el bebé en el parto y también por donde sale el flujo menstrual. Algo importante, la vagina no tiene glándulas propias. La lubricación viene de las glándulas de Bartholin, del moco del cuello uterino y de un líquido que suda de sus paredes. Entendido. Y al fondo de la vagina. Está el cuello del útero, o cérvix, que es la parte más baja y estrecha del útero. Y ya después, el útero mismo, o matriz. El útero. Forma de pera invertida, ¿no? Sí, más o menos. Es un órgano muscular hueco, ubicado en la pelvis, entre la vejiga por delante y el recto por detrás. Su misión es fundamental. Es donde se implanta el óvulo fecundado y donde crece el bebé durante todo el embarazo. ¿Y sus paredes? Mencionaste que eran musculares. Tiene 3 capas. La más externa es una cubierta delgada, el perimetrio. La capa de en medio es el miometrio, músculo liso, muy grueso y potente. Es el que se contrae durante el parto, estimulado por la oxitocina. Las famosas contracciones. Esas mismas. Y la capa interna, la que recubre la cavidad del útero, es el endometrio. Esta es súper dinámica y clave para el ciclo menstrual. ¿Por qué dinámica? Porque cambia muchísimo cada mes. El endometrio tiene, a su vez, 2 capas. Una capa basal, más profunda, que siempre está ahí y permite que se regenere todo después de la menstruación. Y una capa funcional, la más superficial. Y esa es la que cambia. Exacto. Esta capa funcional responde a las hormonas del ovario. Crece, se llena de vasos sanguíneos especiales, las arterias espirales, y de glándulas. Se prepara cada mes por si llega un embrión y necesita implantarse. ¿Y si no llega? Si no hay embarazo, esta capa funcional se desprende. Y eso es la menstruación. El sangrado es la eliminación de esta capa. Cuando la menstruación es muy dolorosa, se llama dismenorrea. Un tejido que se construye y destruye cíclicamente. Impresionante. A los lados del útero están las trompas, ¿verdad? Correcto. Las trompas de falopio, o también llamadas oviductos, son 2 tubos delgados de unos 10 o 12 centímetros. Van desde cerca de los ovarios hasta la parte de arriba del útero, los cuernos uterinos. ¿Y cuál es su trabajo? Tienen varias tareas cruciales. Primero, capturar el óvulo cuando sale del ovario. Segundo, transportarlo hacia el útero. Y tercero, muy importante, es el lugar donde normalmente ocurra la fecundación. Ah, la fecundación ocurre en las trompas, no en el útero. Generalmente sí.
en una parte específica de la trompa, la más ancha, que se llama ampolla. Entendido. ¿Y cómo capturan al óvulo? ¿Está ahí flotando? Casi. El extremo de la trompa que está cerca del ovario se llama infundíbulo y tiene unas prolongaciones como dedos, las fimbrias. Cuando ocurre la ovulación, estas fimbrias se mueven y como que barren la superficie del ovario para recoger al óvulo. Como una manita. Algo así. Luego viene la ampolla, donde suele ser la fecundación. Después la trompa se estrecha en el istmo y finalmente atraviesa la pared del útero en la porción intramural. ¿Y si se inflaman? Mencionaste algo de eso. Sí, si las trompas se inflaman se llama salpingitis. Y eso puede ser un problema serio para la fertilidad, porque puede obstruir el paso del óvulo o de los espermatozoides o dificultar el transporte del embrión si ya hubo fecundación. Claro. Bueno, nos falta la fuente de todo esto, los ovarios. Las gónadas femeninas son dos con forma y tamaño parecido a una almendra, uno a cada lado del útero en la pelvis. Tienen una doble función esencial. Y esa es una diferencia fundamental. Una mujer nace con todos los folículos que va a tener en su vida. Son como las estructuras que contienen a los óvulos inmaduros. Al nacer, puede tener unos 400,000 de estos folículos primordiales. 400,000. Son muchísimos. Sí, pero la gran mayoría nunca llegarán a madurar. Durante la vida reproductiva, solo unos 400 o 500 ovularán. El resto se degenera en un proceso que se llama atresia folicular. La reserva es finita. Vaya dato. Y la inflamación del ovario tiene nombre también, ¿no? Sí, ooforitis. No es tan común como la salpingitis, pero puede ocurrir. Bien, tenemos todas las piezas. Ahora, ¿cómo funciona esa coreografía hormonal de los ciclos que mencionabas? Es una interacción muy fina entre el cerebro, hipotálamo, hipófisis, y los ovarios y el útero. Tenemos dos ciclos que ocurren a la vez y están conectados: el ciclo ovárico y el ciclo uterino o menstrual. Duran unos 28 días en promedio, aunque varía. Empecemos por el ovario. Ok, el ciclo ovárico empieza con la fase folicular. La hipófisis libera la hormona FSH. Esta FSH estimula a varios folículos primordiales en el ovario para que empiecen a crecer. ¿Varios a la vez? Sí, empiezan varios, pero normalmente uno se desarrolla más rápido y se convierte en el folículo dominante, el folículo de Graf. Los otros se atresian, degeneran. ¿Y qué hace ese folículo dominante? Mientras crece, madura el ovocito que tiene dentro. Y, muy importante, produce estrógenos, cada vez más estrógenos. ¿Los estrógenos de la primera mitad del ciclo vienen de ahí? Exacto. Y cuando el folículo está maduro y los niveles de estrógenos son altos, ocurre algo clave. Provocan un pico muy fuerte de otra hormona de la hipófisis, la LH. La LH, la misma que estimulaba la testosterona en hombres. La misma. Pero aquí, este pico de LH alrededor del día 14 del ciclo es la señal que desencadena la ovulación. ¿Qué pasa exactamente en la ovulación? La pared del folículo maduro se rompe y libera al óvulo. Bueno, técnicamente es un ovocito secundario. Sale del ovario y normalmente es recogido por las fimbrias de la trompa. A veces sale rodeado de algunas células del folículo, la corona radiata. Ajá, el momento clave. ¿Y qué pasa con el folículo vacío que se quedó en el ovario? Excelente pregunta. No se desperdicia. Los restos de ese folículo se transforman bajo la influencia de la LH en una estructura nueva: el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Un cuerpo amarillo. ¿Sí? Y es súper importante porque funciona como una glándula endocrina temporal. Una glándula temporal. ¿Qué produce? Produce principalmente progesterona y también algo de estrógenos. Esto ocurre en la segunda mitad del ciclo, la fase lútea, que dura unos 12 a 14 días. ¿Y para qué sirve esa progesterona? La progesterona es la hormona que prepara el útero para un posible embarazo. Ya hablaremos del ciclo uterino. Pero si no hay fecundación e implantación, ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? si no recibe la señal de un embarazo, una hormona llamada HCG, el cuerpo lúteo empieza a degenerar hacia el final del ciclo. Deja de producir progesterona y estrógenos y se convierte en una pequeña cicatriz blanca en el ovario, el cuerpo albicans, que ya no tiene función hormonal. Entiendo. O sea, vive unas 2 semanas y si no hay embarazo,
desaparece. Básicamente. Y esa caída de hormonas es la señal para que empiece la menstruación y un nuevo ciclo. Ahora conectemos con el útero. ¿Cómo responde a estas hormonas del ovario? Pues con su propio ciclo, el ciclo menstrual o uterino. Se sincroniza perfectamente con el ovárico. Empieza el día 1 del ciclo, que es el primer día de la menstruación. La fase menstrual. Exacto. Dura unos 3 a 5 días. Es cuando se desprende y elimina la capa funcional del endometrio, justo porque cayeron los niveles de estrógeno y progesterona del ciclo anterior. Porque el cuerpo lúteo degeneró. Precisamente. Después de la menstruación viene la fase proliferativa o estrogénica. Dura hasta la ovulación, más o menos del día 5 al 14. ¿Qué pasa ahí? El endometrio, gracias a la capa basal que quedó, empieza a regenerarse y a crecer de nuevo en grosor. ¿Quién lo estimula? Los estrógenos que está produciendo el folículo ovárico en crecimiento. Crece bajo el efecto del estrógeno. Justo. Y después de la ovulación, alrededor del día 14, empieza la fase secretora o progestacional. Dura hasta el final del ciclo, día 28 más o menos. Ahora manda la progesterona. Exacto. La progesterona que viene del cuerpo lúteo hace que el endometrio se vuelva aún más grueso, se llene de vasos sanguíneos y las glándulas endometriales empiecen a secretar nutrientes, como glucógeno. Es la preparación final del nido, por si llega un embrión. ¿Y si no llega el embrión? Pues lo que dijimos, el cuerpo lúteo degenera, caen la progesterona y los estrógenos, y esa falta de soporte hormonal hace que los vasos sanguíneos del endometrio funcional se contraigan, isquemia, el tejido muera y se desprenda. Empieza la siguiente menstruación, día 1 del nuevo ciclo. Es un ciclo continuo de preparación, espera y renovación. Fascinante. Entonces, para la fertilidad, ¿cuál es la ventana clave? La ventana de fertilidad es relativamente corta. Hay que considerar que los espermatozoides pueden vivir varios días dentro del cuerpo femenino, hasta 5 días a veces. Pero el óvulo solo sobrevive unas 12 a 24 horas después de la ovulación. Muy poco tiempo para el óvulo. Sí. Por eso, los días más fértiles son los días previos a la ovulación y el mismo día de la ovulación. O sea, justo en la mitad del ciclo, más o menos. Entendido. Para resumir, ¿las hormonas clave en toda esta historia? Bueno, en hombres, testosterona, fundamental para el desarrollo de caracteres sexuales, la espermatogénesis, el deseo. Y la inhibina, que ayuda a regular la FSH. ¿Y en mujeres? Estrógenos, para caracteres sexuales secundarios, crecimiento del endometrio, entre otras cosas. Y progesterona, la hormona de la segunda mitad del ciclo y del embarazo. Prepara el endometrio y ayuda a mantener la gestación. Y ambas reguladas desde arriba, ¿no? Sí, por el hipotálamo, que libera GnRH, y la hipófisis, que libera FSH y LH. Es el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Y no olvidemos otras importantes como la oxitocina, clave en el parto y la lactancia, y la prolactina, para la producción de leche. Excelente resumen. Oye, en los apuntes también salía algo llamado capacitación espermática. ¿Qué es eso exactamente? Suena importante. Lo es. Es un paso final y crucial para que ocurra la fecundación. Resulta que los espermatozoides, aunque ya son móviles cuando salen del epidídimo, no pueden fecundar un óvulo así nomás. Ah, no. Les falta algo. Necesitan pasar por un proceso de cambios bioquímicos en su membrana, que ocurre dentro del tracto reproductor femenino, sobre todo en el útero y las trompas. Eso es la capacitación. ¿Y qué les permite hacer esa capacitación? Les permite, entre otras cosas, ser capaces de realizar la reacción acrosómica cuando se encuentran con el óvulo. El acrosoma es como un capuchón en la cabeza del espermatozoide que está lleno de enzimas. ¿Enzimas para qué? Para poder atravesar las capas que rodean al óvulo, como la corona radiata y la zona pelúcida. Sin capacitación no hay reacción acrosómica, y sin reacción acrosómica no pueden penetrar el óvulo. No hay fecundación. Es como la llave final que necesitan. Exacto. Y ya que estamos, recordemos rápido la estructura del espermatozoide. Cabeza con el núcleo, el ADN y el acrosoma. Una pieza media, llena de mitocondrias para dar energía al movimiento, y la cola o flagelo para nadar. Y ojo, la corona radiata no es parte del espermatozoide. Son las células que rodean al óvulo cuando es ovulado.
Queda clarísimo. Vaya, qué complejidad, ¿no? La precisión de ambos sistemas, masculino y femenino, es increíble, desde cómo se regula la temperatura en el escroto hasta esa danza hormonal tan sincronizada en la mujer. Totalmente. Y es fascinante ver cómo estructuras que parecen tan diferentes, como el pene y el clítoris, o el escroto y los labios mayores, en realidad tienen el mismo origen embrionario, son homólogas. Es un recordatorio de cómo la evolución trabaja con lo que tiene. Cierto. Y bueno, comprender toda esta maquinaria es fundamental. Nos da la base para entender la salud reproductiva, cómo funcionan los métodos anticonceptivos, por qué puede haber infertilidad y también para acompañar cambios normales en la vida, como la llegada de la primera menstruación, la menarquia, que suele ser entre los 12 y 15 años, o la menopausia. Sin duda. Cerramos entonces esta inmersión profunda con una reflexión. Toda esta biología tan afinada, producto de millones de años de evolución, no solo asegura que nuestra especie continúe, sino que toca aspectos muy íntimos de quiénes somos y cómo vivimos. Y la pregunta que queda flotando es, a medida que entendemos más y más profundamente estos mecanismos celulares y hormonales, ¿cómo podría esto transformar el futuro? Quizás en la medicina reproductiva, o incluso en nuestra forma de pensar sobre el inicio y el desarrollo de la vida. Una pregunta muy potente para seguir explorando. Exacto. Bueno, por hoy lo dejamos aquí. Hasta la próxima.